herramientas de seguridad. Vean que en primer lugar vamos a ver algunos conceptos relacionados. Vamos a pedirle, vamos a ver por dónde me quedé. Blas Flores, ya leyó. Cajusol Nancy. ¿Podrá leer? Parece que no. Calderón Collantes. Profesor, buenas noches. Buenas noches, léame solo los dos primeros conceptos. Muy bien. Autenticación. Identifica quién solicita los servicios en una red. Autorización. Indica qué es lo que un usuario puede hacer o no cuando ingresa a los servicios o recursos de la red. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? La autenticación es para esto, es como se podría hacer la llave o simplemente la identificación de quién es, El mientras que la quién, ajá. La autorización es, autenticación es el quién, ajá. Y la autorización, es para qué ingresas, ¿no? Si tienes permiso para tal o cual cosa, la tal o cual servicio. autentificación es el quién ingresa. Y la autorización es qué puedo hacer. Así sencillo para no complicarles demasiado el concepto. Ok, Bien, profesor. vamos a pedirle entonces, ese era el señor Calderón Collantes. Cárdenas, no. César Sandoval, tampoco. Eloy Huaranga, Sí, sí, aló, ajá. aló, Ajá. profesor, Ah, profesor, buenas noches. lea por favor el tercer concepto. Aló, aló. Ya va, el señor Guaranga espere para el siguiente concepto porque tardó Hablo un su poquito. señoría. Vamos aquí primeramente con el señor Sandoval. Lea por favor el señor Sandoval el concepto de auditoría, el señor Guaranga va a leer el siguiente. Bien, Ok. auditoría. Se refiere a la recopilación de datos de las diferentes actividades que se realizan en la red para analizar la seguridad de una red y responder a los incidentes de seguridad. Vean que la auditoría lo que es un análisis detallado de los diferentes ocurrencias que han de eventos de seguridad en la red. Estamos hablando de, en este caso, de una auditoría de seguridad. Hay otros tipos, pero nosotros estamos en este momento enfocados al tema de seguridad. Ahora el señor Eloy, por favor, lea el primer concepto nada más para darle oportunidad a otras personas. Ok, cifrado es un proceso de mezcla los datos para protegerlos de su lectura por parte de otro que no sea el receptor esperado. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, lo normalmente que se hace en un cifrado en computación es mezclar los datos, por ejemplo, que estamos enviando con algún tipo de clave, algún tipo de código específico. Al hacer esa mezcla, para tú poder hacer la interpretación, la decodificación, tienes que tener esa llave, ese código que utilizaron para cifrarlo. Fíjese, ejemplo, esto sería como hacían en la antigüedad, que por ejemplo para mandar mensajes cifrados tomaban una tira de cuero la enrollaban en algo redondeado y escribían de manera vertical para que así cuando la desenrollaran las letras quedaban todo mezcladas. Necesitaban otro objeto de las mismas dimensiones y tamaño para poder descifrarla luego, para decir un método sencillo. Vamos con quién venía después del que acaba de leer. Eloy. Inga. ¿Podrá leer, señor Inga? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Solo el concepto número 2. Filtros de paquete. Los filtros de paquete ayudan a proteger recursos de la red del uso no autorizado, destrucción, sustracción y ataque de denegación del servicio. Entonces vean que allí lo que estamos filtrando precisamente son los mensajes que están llegando.
Vamos a pedirle al señor Lee Chung que lea el último concepto de esa pantalla. Señor Lee Chung. Bueno, no está presente al parecer. El señor Loyola. Señor Loyola. Bueno, vamos a leer yo el concepto y pasamos a la siguiente diapositiva. El siguiente son los firewall o muros de fuego, de los cuales ya hemos hablado repetidamente. No son más que un sistema o combinación de sistemas que exigen ciertas normas de seguridad de frontera entre dos o más redes. ¿Qué es lo que podríamos decirlo en términos sencillos? Que son una capa de protección, un escudo para prevenir accesos indeseados. Vamos a continuar entonces. Sigue las de verde, entonces me queda esta última. Vamos a hablar entonces de dos conceptos sencillos. Señor Loyola, ¿estará por allí? ¿Habrá vuelto? No parece. Señor Medina. Medina Quiroz Mario, ¿podrá leer? Presente, profesor. Solo el primer concepto, por favor. VLAN se usa para que un conjunto de usuarios en particular se encuentre agrupado lógicamente. Las VLANs permiten proteger a la red de potenciales problemas, conservando todos los beneficios de rendimiento. Vean que ahí lo que estamos hablando, VLAN, son redes virtuales. Ahí estamos hablando simplemente el concepto de redes virtuales. Muchas gracias. Señor Moya. Moya Vega. Presente, profesor. Por favor, léame el concepto que queda allí. Detección de, buenas noches, profesor. Detección de intrusos. Una intrusión es cualquier conjunto de acciones que puede comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de una información o un recurso informático. Una intrusión significa acceder a una determinada información, manipular cierta información, hacer que el sistema no funcione de forma segura o inutilizarlo. Vean entonces en pocas palabras que la intrusión no es más que el acceso no autorizado, bien sea para acceder, para poder obtener información, para manipularla o para dañar el sistema, es decir, nuestra red. Gracias. Vamos entonces a continuar. Vean que aquí tenemos un procedimiento simplificado para lo que es la identificación de los riesgos. En primer lugar, debemos definir el alcance, es decir, qué elementos son los que vamos a tomar en cuenta. Todo el sistema, algunos de sus módulos, algunas de sus funciones, toda la empresa, algunos de los departamentos, etcétera. Luego de allí debemos identificar sus activos, es decir, los elementos que componen a aquello que estamos analizando. Si es, por ejemplo, toda la empresa, debemos ver cuáles son los componentes de esa empresa. Si es un módulo, una función, debemos ver cuáles son los diversos procesos o elementos que podríamos incluir. Una vez que ya sabemos los elementos, los activos de ese objeto de estudio, procedemos con lo que es la identificación de las amenazas. Luego buscamos cuáles son las vulnerabilidades y los métodos para salvaguardarlas, es decir, para proteger, para evitar que esas vulnerabilidades se materialicen como fallas a través de una amenaza. Evaluamos el riesgo, le damos una valoración numérica en base a los conceptos de los cuales ya hemos hablado antes, y finalmente, si el riesgo se produce, procedemos a tratar el mismo mediante las medidas que hemos establecido. Un ejemplo de un mapa de riesgos, aquí tenemos uno. Fíjense que este es un modelo sumamente sencillo que estamos planteando aquí. Estamos hablando de sistemas inteligentes en red.
los estamos separando en 3 componentes: los de tipo estratégico, los de tipo operativo y los de el entorno. Para cada uno de ellos hemos definido ciertos aspectos a tomar en cuenta. Como allí no se lee bien por lo pequeñito, lo he ampliado un poco. Vamos a ver en cuanto a lo que son los riesgos estratégicos. Tenemos en primer lugar el incumplimiento de los marcos de actuación por parte de proveedores y aliados, es decir, las personas externas con las que debemos trabajar, que no cumplan con lo que se estableció para nuestra seguridad. Por eso es que se decía que cuando vamos a contratar por lo menos un servicio de tipo en la nube, debemos garantizar que ese proveedor, ese aliado con el que vamos a trabajar, por lo mínimo tengan las mismas medidas de seguridad que tenemos nosotros, porque si no podemos convertir esa ventaja que estamos tratando de obtener en un problema más para nuestra empresa. El comportamiento de las variables del negocio. Vean que también estos factores pueden variar de acuerdo a ciertas situaciones, como por ejemplo lo que pasó con la pandemia y la afectación en lo que es la continuidad y la sostenibilidad de la empresa. Es decir, los efectos que pueden tener estos riesgos en lo que es el mantener nuestra empresa funcionando. Hay riesgos que pueden llegar inclusive a causar el cierre definitivo del negocio. Recuerden que un mapa de riesgos no es más que una herramienta basada en distintos sistemas de información, la cual pretende identificar las situaciones, eventos, actividades o procesos sujetos a lo que es riesgo. Además, esta herramienta cuantifica la probabilidad de que los eventos sucedan, midiendo el daño potencial en caso de que estos se materialicen. Ya hablamos de los riesgos estratégicos, ahora tenemos por aquí los riesgos operativos. Allí tenemos algunos de los más comunes. Tenemos las fallas de procedimiento, tenemos las deficiencias tecnológicas, tenemos los fraudes y tenemos las deficiencias en cuanto a lo que es el componente humano. Recuerden que uno de los mayores puntos débiles que tiene cualquier sistema de red es el componente humano. Si ustedes recuerdan un poco a lo que hablamos hace rato, cuando hablamos de los factores de riesgo, estábamos hablando al menos de 4. De esos 4, uno tenía que ver con lo que es la máquina, el hardware, el software, y 3 tenían que ver con el usuario. Como pueden ver, en cuanto a eso, el usuario es por lo general la mayor vulnerabilidad que pueda tener cualquier red. Nosotros podemos configurar el sistema operativo, podemos configurar las aplicaciones, podemos configurar el hardware, etcétera, para minimizar los riesgos. Pero es muy difícil hacer que el usuario haga las cosas como debe hacerlas. Configurar al usuario es prácticamente misión imposible. Los riesgos de retorno, que se refieren a lo que es la inseguridad e inestabilidad regulatoria, jurídica, es decir, a los problemas que tienen que ver con el país, como esto que pasó ahora con sacar al presidente del poder, colocar otro, el otro renunció, etcétera. Todas esas inestabilidades representan riesgos para nuestro sistema, para nuestra red, porque estamos inmersos en dicho entorno. Las deficiencias en el sistema e infraestructura propiamente dicho. Estamos hablando de cualquier falla de diseño que pueda tener nuestro sistema de manejo de la red o lo que es los diversos componentes de hardware asociados a esta que puedan presentar algún tipo de falla.
las pérdidas por fenómenos de la naturaleza o casos fortuitos. Mira, ahí podemos ver lo que el caso fortuito más notorio es lo que pasó con el COVID. Hay muchas empresas, muchas redes que fueron, tuvieron que desaparecer por esta incidencia. Las pérdidas por actos malintencionados de terceros, que es todo lo que estuvimos hablando previamente. Entonces vean que son muchísimos los elementos que debemos considerar a la hora de construir un mapa de riesgos. De allí nos tocaría hablar, ya estamos bastante adelantados en cuanto al contenido, en lo que es la parte de seguridad. Cuando hablamos de la parte de seguridad debemos hacer referencia